Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wilson Miranda Mendoza y les doy la bienvenida a las lecciones de trigonometría. En esta ocasión vamos a ver un poco de las ecuaciones trigonométricas. Comencemos. ¿Qué son las ecuaciones trigonométricas? Una ecuación trigonométrica es una ecuación que contiene expresiones trigonométricas y se resuelven usando técnicas similares a las usadas en ecuaciones algebraicas, solo que también utilizamos las identidades trigonométricas. Y los resultados en este caso serán ángulos. Por ejemplo, tenemos una ecuación básica dada por el seno de x igual a a. En este caso tenemos una función que es trigonométrica, que es el seno, el argumento que estaría dado por x, que además será nuestra incógnita, y un parámetro que en este caso es el valor de a. Por lo tanto, para resolver una ecuación trigonométrica, la idea es encontrar el ángulo o los ángulos x en los cuales la función trigonométrica toma el valor de a. Por ejemplo, tenemos la función seno de x igual a 1/2. Si nosotros graficamos la función seno de x, dada por la gráfica en color azul, podemos identificar fácilmente para qué valores la función seno de x toma el valor de 1/2. Y en este caso, viendo la gráfica, podemos ver que se da cuando el ángulo es pi sextos o su equivalente en grados, 30 grados, y también cuando el ángulo es 5 pi sextos o su equivalente a 150 grados. Esta solución es de manera gráfica y se la puede hacer en muchas ocasiones, pero vamos a ver cómo se resuelve directamente una ecuación trigonométrica. Lo primero que hay que hacer, siempre se debe simplificar la expresión usando identidades trigonométricas y también usando operaciones algebraicas, hasta llegar a obtener una ecuación básica, para así poder aplicar funciones inversas y de esta forma obtener el ángulo o los ángulos, y para ello podemos utilizar las siguientes fórmulas. En el caso del seno de x, la función inversa es el arcoseno de x. Si aplicamos el arcoseno a la función seno, esta se anula y nos dejaría simplemente la incógnita, que en este caso es x. Al aplicar el arcoseno al parámetro a, tenemos un valor principal, pero podemos tener valores generales dados por la siguiente fórmula. Existe una aclaración. El parámetro a, para el caso de la función seno de x, no puede ser menor a -1 ni tampoco mayor a 1. Esto debido a que la función seno de x alcanza su valor, tiene un valor máximo igual a 1 y un valor mínimo igual a -1. Por lo tanto, no puede tener otro valor fuera de ese rango. Para entender un poco mejor cómo se obtiene, cómo se resuelve efectivamente la ecuación trigonométrica, veamos esta tabla, que es una tabla de ángulos notables en los cuales tenemos los valores para diferentes funciones trigonométricas, los valores que corresponden a los diferentes ángulos. Para nosotros poder hallar la solución, en este caso que es el ángulo, obviamente tenemos que hacerlo de forma inversa. Si nosotros queremos hallar, como en el caso del ejemplo anterior, del seno de x igual a 1/2, tenemos que buscar en nuestra tabla todos los valores donde la función seno nos da igual a 1/2, como en este caso, en esta posición, que equivale a el seno del ángulo de 30 grados o su equivalente en radianes pi sextos. Otro valor que podemos encontrar sería acá, 1/2, que corresponde a 150 grados o 5 pi sextos. Y luego ya no tenemos otros valores, por lo menos dentro de los 360 grados. Entonces, esas serían las dos soluciones para la función seno de x igual a 1/2. Para no estar buscando todos los valores dentro de la tabla, podemos aplicar esta fórmula. Solamente nos basta hallar el primer ángulo, es decir, el ángulo principal. Si nosotros tomamos este ángulo principal y reemplazamos en esta fórmula, obviamente podemos obtener el mismo ángulo con n igual a 0.
Y si queremos hallar el siguiente ángulo, tendríamos que utilizar n igual a 1. Por ejemplo, acá, nuestro valor del arcoseno principal sería 30 grados. Y aplicando n igual a 1, tendríamos que menos 1 va a ser negativo. Tendríamos entonces menos 30 grados más 180 grados, dándonos 150 grados. Entonces, definitivamente podemos aplicar directamente esta fórmula para hallar los demás ángulos. De la misma forma sucede para las otras funciones trigonométricas principales, que en este caso son el coseno de x. Su función inversa sería el arco coseno. La fórmula varía un poco de la función seno, es igual a 180 grados más menos el arco coseno de A. De la misma forma existe una restricción. El coseno, en la función coseno el parámetro A no puede ser menor a menos 1 ni mayor a 1. Y finalmente tenemos la tangente de x, su función inversa es el arco tangente, que sería igual a 180 grados por n más el arco tangente del ángulo principal. Entonces, en el caso del arco tangente no existe ninguna restricción. Vamos a ver un ejercicio de una ecuación trigonométrica. Por ejemplo, vamos a resolver la siguiente ecuación trigonométrica, en la cual podemos observar que tenemos una función seno, una función coseno y diferentes argumentos, un argumento de x medios y el otro argumento que es igual a x. Como consejo para poder resolver cualquier tipo de ecuación, siempre debemos escoger el lado más grande o más complicado, de tal forma que podamos hacer simplificaciones, igual que en identidades trigonométricas, para tratar de simplificar de lo máximo. Algo que sí, a diferencia de las identidades trigonométricas, puedo hacer operaciones en ambos lados, porque la idea es despejar la incógnita. Entonces puedo hacer operaciones en ambos lados. Otro consejo también importante es de que tratemos de expresar esto en una ecuación básica, es decir, solamente un tipo de función trigonométrica con un solo tipo de argumento. En nuestro caso tenemos dos funciones trigonométricas, el seno y el coseno, y tenemos también dos argumentos, x medios y x. Entonces tenemos que hacer operaciones para que se simplifique esta ecuación. Bueno, vamos a aplicar entonces identidades trigonométricas para simplificar esta ecuación. Voy a utilizar la identidad del coseno del ángulo doble, que si bien recordamos es igual al coseno cuadrado del ángulo simple menos el seno cuadrado del ángulo simple. En este caso, en nuestro problema, el ángulo doble vendría a ser x, el ángulo simple sería x medios. Si aplicamos esta identidad, tendríamos como resultado el coseno cuadrado de x medios menos seno cuadrado de x medios. No olvidarnos de los paréntesis. Hacemos operaciones y tendríamos la siguiente expresión. Aún acá, si bien ya tenemos todos con el mismo argumento, pero sigue existiendo todavía dos tipos de funciones, seno y coseno. Entonces tenemos que tratar de llevar a un solo tipo de función. Entonces, en el caso de acá, de esta ecuación, tengo dos opciones. Puedo cambiar las funciones seno o puedo cambiar las funciones coseno. Nos conviene cambiar la función coseno y voy a utilizar la identidad pitagórica que todos conocemos, que es el coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo es igual a la unidad. Si despejamos de esta ecuación el coseno cuadrado del ángulo, será igual a 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Aplicando esta identidad, entonces el coseno cuadrado se convierte en 1 menos seno cuadrado de x medios. No olvidarnos los paréntesis. Haciendo operaciones y agrupando esta expresión, obtendríamos la siguiente ecuación. Y para ello lo que hacemos es multiplicar primero por menos 1 y luego factorizar utilizando las técnicas de lo que es un trinomio cuadrado perfecto, obteniendo la siguiente expresión. Vamos a aplicar la raíz cuadrada para obtener una función simple. Continuando con el ejercicio,
En esta ecuación tenemos que despejar la ecuación obteniendo justamente la ecuación básica, donde tenemos la función, una sola función trigonométrica, un solo argumento igualado a un parámetro. Verificando que aquí, como en el caso del parámetro, no debería ser menor a -1 ni mayor a 1. Entonces, en este caso, cumpliendo esa condición, podemos continuar. Aplicamos entonces la función arcoseno. La función seno se va a eliminar, quedándonos simplemente x medios. A continuación, evaluamos la función arcoseno al parámetro 1 medio. Si consideramos el ángulo principal, obtendríamos 30 grados, como lo hemos visto en el anterior ejemplo utilizando la tabla. El resultado no terminaría acá, ya que nuestra incógnita es x, entonces tenemos que multiplicar por 2 y obtendríamos la solución final, que en este caso sería x igual a 60 grados. Como recordamos bien, este simplemente sería la solución principal. Pero si nosotros queremos hallar las demás soluciones, lo podemos hacer utilizando la fórmula general del arco seno. Si bien recordamos, el arco seno de A es igual a -1 a la n por el arco seno de A más 180 grados por n. Recordando que este arco seno de A viene a ser el ángulo principal que hemos obtenido. Y los demás los vamos a obtener utilizando esta fórmula. Bien, para nuestro caso, nuestra fórmula se convertiría en lo siguiente. X medios igual al coseno de 1 medio nos va a dar igual a -1 elevado a la n. Nuestro ángulo principal o al coseno de A es igual a 30 grados más 180 grados por n. Despejamos x y tendríamos esta relación, esta nueva fórmula. Entonces acá ya podemos obtener todos los valores que cumplirían con la condición, simplemente variando el parámetro n. Y haciendo esto vamos a obtener los siguientes resultados. Con el valor de n igual a 0 obtengo el primer ángulo principal, que era 60 grados, y con el valor de 1 obtendría el segundo ángulo, que sería igual a 300 grados. Esta sería la solución entonces general de la ecuación, por lo menos obteniendo un resultado dentro de los 360 grados que implicaría la primera circunferencia trigonométrica. Los demás ángulos que se pueden ir obteniendo generalmente van a ser múltiplos de estos ángulos, por lo cual podríamos decir que el problema estaría ya finalizado. Muchas gracias.